porque vamos a hablar de un tema para comenzar que en muy pocos lugares se aborda, pero que tiene que ver con procesos difíciles, cuando hay ciertas situaciones que por supuesto suceden a muchas familias, que son las familias de quienes están en un estado grave o quienes terminan muriendo, y la verdad es que claramente es algo para lo cual uno nunca está preparado, pero hay información que es necesaria tener porque a uno también le permite saber cómo manejarse. Vamos a tomar contacto ahora con Susana Lloveras, que es médica infectóloga del Hospital Muniz. Susana, ¿cómo estás? Bienvenida. Y con Luis Fondebrider, espero haberlo dicho bien, que es titular del equipo argentino de antropología forense. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Hola, Buenos días, ¿cómo estás? En principio, muchísimas gracias por estar hoy aquí ayudándonos a abordar un tema que no es fácil, pero que es necesario. En principio, creo, Susana, que vos podés contarnos cuál es tu experiencia dentro del Hospital Muniz con situaciones que, por supuesto, son complejas. Bueno, nosotros en el hospital desde el comienzo de la pandemia estamos con una situación compleja que es ver que los pacientes están solos, ¿no? Evolucionan solos su enfermedad y muchas veces llegan solos también en el momento del fallecimiento. Esto no es habitual en la práctica cotidiana nuestra y tampoco es habitual para nosotros los médicos dar noticias o informes en forma telefónica. Nosotros tenemos generalmente contacto con los pacientes y esta forma de comunicación para nosotros también es un desafío, porque dar una mala noticia o dar un informe que no es favorable en forma telefónica es algo que nos ha planteado un desafío importante en el contexto de la pandemia. Imagino que sí. Luis, esto que plantea Susana, bueno, vos desde tu experiencia como antropólogo forense, seguramente hay una tarea de contención donde hay un diagnóstico que quizás es difícil, tanto para el paciente como para la familia. ¿Cómo lo hacen? Es como decía la doctora, la soledad en el fallecimiento no es lo natural, no es lo habitual, y se están dando mecanismos que producen mucho dolor, incertidumbre y dudas en los familiares, ya que no se lo puede ver a la persona en los últimos momentos, no se lo puede acompañar, es decir, todos los rituales culturales y religiosos que tenemos se ven cortados, y eso tiene consecuencias muy serias no solo para los familiares, sino para la comunidad, sumado a los problemas técnicos que hay con lo que se llama la trazabilidad del cadáver, de dónde sale, por dónde transita y a dónde llega, que tiene que ser muy claro y bien informado para el familiar. Hay una pregunta que por supuesto se las hago a ustedes, pero me imagino el dolor de ese familiar que no los puede ver, que se comunica solo con ustedes una vez al día. ¿Cómo son esos procesos? Digo, porque hay mucha gente que quizás nos está mirando y que en este momento está atravesando esa situación, que tiene un familiar en UTI, en terapia intensiva, y le cuesta poder pensar cómo ayudar. ¿Qué consejo le damos, Susana? Nosotros en el hospital, por ejemplo, lo que conformamos es un equipo interdisciplinario. Es un equipo de cuidados integrales que está formado por médicos, psicólogos, nutricionistas, trabajadores sociales, enfermeros, abogados. Este equipo lo que está haciendo es tratando de ayudar en este acompañamiento a las familias, ¿no? A las familias de los pacientes que tenemos internados. Y la comunicación es diaria. Nosotros lo que tratamos es no solamente de ayudar a las familias, sino a los equipos de profesionales tratantes en este acercamiento con los familiares y en poder contarles cómo está la persona, cómo está en ese día a día y cómo va transitando la enfermedad. Y obviamente lo que estamos tratando es también de ver la posibilidad de acercar a esas familias quizás en el último momento de vida de los pacientes. Para esto estamos en este momento desarrollando como protocolos acordes a cada una de las salas para poder ver la posibilidad de que aunque sea haya un acompañamiento en el último momento y una despedida. Esto no es fácil de hacer, lo hemos hecho en algún paciente, en algún que otro paciente, y realmente cambia la sensación que tienen las familias y la despedida, y a su vez lo que hace es
tener un duelo más, que las personas puedan tener un duelo más saludable, ¿no? Claro. Porque uno sabe que cuando no hay una despedida, el duelo es mucho más complejo para la persona. Es duro para nosotros como sociedad muchas veces enfrentarnos a estas definiciones. Hablar de un duelo saludable parece una locura, pero es tan necesario plantearlo porque sucede. Por más que no lo hablemos, sigue sucediendo. Ese es el punto, ¿no? Sí, por supuesto. No es, obviamente que el duelo es un proceso, ¿no? Y se inicia en el momento que uno se despide de esa persona y transita los últimos momentos. Y no es lo mismo que uno pueda ver a esa persona en el último momento a que no la pueda ver. Que una persona se interne, quizás está 10, 15, 20 días internado, uno pierde contacto con esa persona se muere y no verla en el momento del fallecimiento, no haber tenido contacto, hace que el duelo sea mucho más doloroso y más complejo. Por eso uno lo que está tratando desde los equipos que estamos mirando esta humanización del proceso de atención y de la despedida, es tratar de ver cómo podemos facilitar este proceso, ¿no? Sí. Y que no sea una soledad la muerte, ¿no? Sí, No sea en totalmente. soledad ni para el paciente ni para el familiar. Qué tarea tan importante la de los médicos, ¿no? Y los profesionales de la salud. Luis, hablaba recién Susana de este duelo saludable, de un momento que por supuesto hay que tomar decisiones también desde tu tarea, desde tu experiencia. ¿Qué puedes aconsejarle a las familias, no? Porque uno habla, hablar de este tema, les confieso, es algo complejo para todos, porque nos enfrentamos a la finitud, algo que a los humanos en general nos cuesta, en general, bastante, pero hablar del momento en que fallece un ser querido, ¿qué se hace? No se puede hacer, por supuesto, como decías vos, Luis, hay tradiciones que no se pueden cumplir, se lo puede velar, es necesario cremarlos. ¿Cómo son esos protocolos y procesos? Yo creo que hay que encontrar un equilibrio entre las necesidades culturales y religiosas del duelo, de acompañar al muerto, y las limitaciones que nos impone la pandemia. Pero también es bueno tener información clara y remover algunos mitos que están causando mucho miedo en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, una vez que el cadáver es introducido en una bolsa de cadáver adecuada, esa bolsa es cerrada y desinfectada, ya no hay peligro de contaminación. El cadáver no puede contaminar más porque está aislado. O, por ejemplo, en el crematorio no es obligación cremar este tipo de cuerpos, es una decisión que tiene que tomar el familiar. Por eso es importante que la relación con la familia en el momento de la muerte y después sea clara, sea en el lugar adecuado, sea acompañada, que el familiar no quede solo, y por eso la tarea en hospitales, clínicas, geriátricos, domicilios, tiene que ser una constante entre el trabajo del médico que está atendiendo a la persona y los que después tienen que procesar de alguna manera ese cuerpo y darle su sepultura final. La familia tiene que estar bien informada, bien acompañada y no sentirse solo sin información. Es clave lo que acabas de decir, Luis, porque quizás esa familia que está atravesando un momento tan difícil desconoce hasta sus propios derechos. Sí, exactamente. Y en Argentina tenemos una larga tradición de problemas manejando cadáveres. Desde el caso de Eva Perón hasta los soldados de Malvinas, la AMIA, siempre ha habido mal manejo de los cuerpos, desinformación para las familias, y eso que crea enojo, dolor, incertidumbre y falta de credibilidad en los organismos del Estado que están atendiendo a esa persona. Perfecto, entonces me parece sumamente importante, porque si alguien tiene un conocido en este momento nos está viendo que está en una situación difícil, sepan que son las familias las que también pueden decidir sobre el cuerpo de ese ser querido que, bueno, llegó al fin de su vida, pero que ustedes puedan despedirlo de una manera que sea respetuosa. Les mando un abrazo enorme a los dos, muchísimas gracias por la información y sobre todo por el trabajo que realizan día a día. Bueno, adiós, muchas gracias. Bueno, adiós, gracias. Muy amables. Hablar muchas veces de estos temas es un poco complejo, pero es necesario porque estamos en una situación crítica de pandemia, por supuesto, y es esencial que entendamos que hay cuestiones con las que tenemos que empezar a convivir. La muerte es parte de la vida, sin dudas, y en este contexto donde nos enfrentamos a situaciones tan complejas como perder a alguien o a un ser querido por el COVID, es un tema que como sociedad y sobre todo en la pantalla de la
televisión pública, que es justamente lo que se profundiza como servicio, tenemos que abordarlo y estamos a disposición para todas las consultas que los televidentes quieran hacer.